En realidad no, lo que se trata de dar a los otros dentro de la familia es lo que cada uno necesita, no lo que nos sobra o no exactamente lo que somos, aun teniendo un carácter, aun teniendo un temperamento propio. Cuando estamos intentando relacionarnos con los demás, no es tanto de dar lo que somos sin más, sino de intentar dar de nosotros lo que los otros necesitan. En un caso, si tenemos una sensibilidad relativamente fina, vamos a notar que un miembro de la familia lo que necesita es afectividad manifiesta, mediante signos claros y frecuentes. En cambio, en otro caso, bastará la presencia física del otro para satisfacer la necesidad de sentirse querido y apoyado. Hay quienes necesitan que alguien le anima intelectualmente, otros que prefieren que los otros sean más afectivos que intelectuales y que no requieren este estímulo para su inteligencia. Y este hecho nos puede indicar cuáles son los rasgos del carácter que sí que son necesarios para poder entregar algo valioso a los demás. Todo lo que he dicho hasta ahora se ha referido a la persona que arranca en el proceso comunicativo. Pero ahora me voy a referir un poco, no demasiado, a la utilización de los cauces de comunicación. La mera transmisión de señales físicas no constituye comunicación. Más bien, la comunicación es una medida de unidad de mente, un compartir los mismos pensamientos y sentimientos. Para que un mensaje sea comunicado, debe ser recibido en los mismos términos por el sujeto receptor. Y esta es una cosa impresionantemente complicada. Yo no sé si ustedes han notado que cuando uno habla sobre algún tema de una cierta importancia, posiblemente un poco delicado, al final casi siempre tenemos la sensación de no habernos expresado justo como queríamos hacerlo. Pues imaginen ustedes si ni nosotros mismos sabemos decir las cosas de una manera que refleja lo que realmente queremos comunicar, cómo la otra persona va a poder captar mediante nuestras palabras lo que nosotros no hemos sabido comunicar en palabras. Es una especie de milagro al final la comunicación entre humanos. Pero de hecho, gracias a la frecuencia con que unas personas se comunican, se conviven, entonces se van entendiéndose. Y dentro de la familia, como hay tanto contacto, al final uno va localizando que determinados tipos de conductas significan determinados tipos de estados de ánimo, que determinados tipos de palabras significan una cosa bastante diferente de lo que son las palabras mismas. Pero todo esto depende de la capacidad de interpretación de las personas que están escuchando o observando a los demás. Imaginen, por ejemplo, si el padre de familia dice inocentemente en un momento: «¿Cuánto me gusta sentarme tranquilamente leyendo el periódico?». Para él puede ser eso y nada más una expresión de su estado de ánimo actual que comunica sin ninguna intención especial. En cambio, para su mujer, y está en un momento de especial sensibilidad, entonces lo interpreta como una reprimenda porque 2 días antes le había interrumpido cuando estaba leyendo el periódico para pedirle que le ayudase. O podría ser interpretado por un hijo como una indirecta, indicando que su padre no quería ayudarle en sus tareas esa tarde. Una persona sensible podría pensar: si dice que le gusta sentarse a leer el periódico, esto significa que no me quiere. Pero hasta tal punto llegan las cosas dentro de las relaciones donde la afectividad y las emociones llegan a superar lo que es el intelecto e incluso la voluntad. Recuerden ustedes que somos personas de intelecto, de voluntad y de afectividad. Y según lo que está dominando en cada momento, podemos luego ejercer, podemos conducir nuestras vidas de maneras diferentes. Pues esto, en la manera de interpretar las distintas cosas que suceden,
también nos pueden hacer pensar de una manera muy concreta sobre, pero ¿qué tipo de contenido puede haber en una comunicación en la familia? Para concretar todo lo que podamos. Y mediante la comunicación verbal podemos expresar toda una serie de cosas. Por ejemplo, lo que hemos hecho, lo que nos han hecho, lo que nos han contado, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos leído, lo que hemos tocado, lo que hemos olido, lo que hemos sentido, lo que hemos pensado. ¿Ves? Hay una gama bastante rica de posibilidades de contenidos para comunicar, ¿verdad? Cada uno es diferente desde el comienzo y tiene tendencias diferentes. Pero por eso tenemos que ayudarles a ir repitiendo una serie de actos para adquirir el hábito. Y en este caso es el hábito de comunicar. No es una cosa que viene como voy a tomar pastillas de comunicar. No, es la repetición de pequeños actos que viene porque yo he preguntado. ¿Y qué he preguntado? ¿Qué has hecho? He preguntado qué te han hecho. He preguntado qué te han contado, qué has visto, qué has oído, qué has oído. Pero no solo qué han hecho, sino dando un buen ejemplo uno mismo. Porque si los hijos ven en sus padres personas que con naturalidad van contando estas mismas cosas cuando están reunidos a la hora de comer, después de comer, y no sencillamente estén cerrados, ¿no? Pero que se vayan contando las cosas que han sentido, que han pensado, que han visto, que le han dicho, que le han hecho. Entonces estamos dando un ejemplo de un hábito que queremos desarrollar también en los jóvenes. También se trata de desarrollar unas condiciones adecuadas para recibir, ¿verdad? Porque hasta ahora hemos hablado de las condiciones para aportar, hemos hablado del mismo mensaje, pero ahora vamos a mencionar algunas condiciones para recibir. Y en primer lugar, respecto a recibir, tenemos que reconocer la necesidad, la conveniencia de recibir de los demás. Por eso las personas con peores condiciones aquí son los autosuficientes, que no creen que los otros tengan nada interesante para decirles. Y si ustedes no hacen algo dentro de la familia para dejar a cada uno de los hijos contar sus cosas delante de los demás nunca van a descubrir qué cosas más interesantes tienen que decir los demás. Y esto es un poco de orden y un poco de invitación directa a los hijos para contar. Y en eso sí que hay que hacer un esfuerzo, vamos a llamarlo didáctico. Dese cuenta de que el educador no educa. Que esto es una afirmación que puede como sorprender. Pero de hecho yo no puedo llamar a un hijo y decirle, te voy a educar, si no quiere aprender. Por eso lo que hace el educador es de crear situaciones óptimas de aprendizaje. Y una de las situaciones óptimas de aprendizaje respecto a la comunicación es de estar juntos y que los padres, tomando la iniciativa, empiecen a preguntar y también de contar de su propia cosecha las cosas que he comentado anteriormente. Esto es contagioso y desde luego la pregunta requiere una contestación. Aunque al principio puede ser una palabra, seguro que hay alguna cosa que un niño pequeño ha hecho y se siente muy satisfecho como consecuencia de hacerlo. Y recuerden que dijimos al principio que cuando uno tiene ganas de contarlo es cuando uno se siente satisfecho con lo que ha realizado anteriormente. Es una cuestión de crear la situación para que luego puede seguir con el mismo procedimiento. Bien, entonces desde aquí yo creo que podemos pensar en algunos problemas relativamente típicos que podemos encontrar en la familia en torno a la comunicación. Muchas dificultades surgen en cualquier tipo de organización cuando los miembros no comparten los mismos valores. De hecho, han encontrado mediante la investigación que hay 3 causas principales de los conflictos en cualquier organización. En primer lugar, cuando los miembros de la organización no comparten los mismos objetivos o los procedimientos principales para lograrlos.
La segunda causa es cuando alguien se mete en una zona de autonomía ajena. Y en tercer lugar es cuando hay recursos importantes que escasean. Bueno, vamos a aplicar estos resultados de la investigación a la situación de la familia. ¿Qué sucede en una familia cuando los hijos no comparten los valores familiares? Pues produce enfrentamientos entre ellos. Esto es cuando es enormemente difícil hablar de cualquier tipo de cosa, ¿no? De hecho, en algunas familias parece inicialmente que existe una buena comunicación, pero se debe sencillamente a que no se habla de ningún tema importante, ya que se sabe que los padres y los hijos tienen opiniones divergentes sobre ellos y hablar podría producir conflictos. El estilo personal de cada miembro de la familia contribuye a la riqueza de la misma cuando existen valores compartidos. Si no es así, entonces la conducta de cada uno habrá de considerarla como independiente más que autónoma. Esto es la diferencia de independencia y autonomía. Hay autonomía cuando hay valores compartidos. Hay independencia cuando no hay valores compartidos. En estas condiciones la comunicación en la familia se desvirtúa y termina versando sobre cuestiones puramente prácticas, que posiblemente ustedes habrán notado en sus propias familias en algunos momentos. Cuando los hijos, por el motivo que sea, se han rebelado contra los valores típicos de la familia, en donde la comunicación que existe en este momento es puramente práctica. ¿Cuándo vas a entrar? ¿Cuándo vas a salir? ¿Qué necesitas? Preguntas puramente prácticas. Pero también tenemos el problema de cuando las personas se meten en la zona de responsabilidad ajena. Y aquí podemos ver cómo algunos padres siguen exigiendo a sus hijos adolescentes mucho en sus comportamientos, en las conductas, cómo vestirse, cuándo entrar, cuándo estudiar, y desde luego hay que exigir en la conducta en algunas cuestiones, especialmente cuando puede haber peligro moral o peligro físico. Es cuando hay que seguir exigiendo con los adolescentes en la conducta. Pero además uno tiene que ayudarles a pensar para que tomen sus propias decisiones. Y si uno sigue exigiendo en las conductas cuando los hijos ya son adolescentes, vamos a encontrar reacciones a veces fuertes contra los mismos padres porque creen que están pisando su zona de autonomía personal. En estas condiciones tampoco se puede lograr una buena comunicación con los hijos. Y no digamos con el último causa, que es cuando hay recursos importantes que escasean. Y estos recursos son cosas como tiempo, como dinero o espacio, por ejemplo. Ustedes sabrán lo que quiero decir si tienen varias hijas adolescentes y un solo baño. Pues este es un recurso que escasea. Bueno, pero de hecho hay otros tipos de recursos que escasean también, y no es solamente una cuestión de tiempo y dinero, etcétera, sino también puede ser en una familia donde hay un hijo único, porque cuando hay un hijo único es un recurso que escasea. Y en algunas familias el padre y la madre empiezan a luchar entre sí para ganar el afecto del hijo único. No necesariamente, pero de vez en cuando sí que sucede. ¿Y qué sucede cuando es una familia numerosa? Entonces el recurso que escasea son los padres. Y los niños empiezan a luchar entre sí para ganar la atención de su papá o de su mamá. Entonces, efectivamente, cuando hay recursos importantes que escasean, también es una situación que puede provocar problemas dentro de la comunicación. Ahora bien, reconociendo que esto es así, podemos poner una serie de medios para intentar evitarlo. Podemos intentar lograr que los hijos compartan los valores. Podemos intentar lograr que los hijos reconozcan la zona de autonomía propia y trabajar con ellos para establecerlo, para evitar una sensación constante de intromisión. Y también podemos pensar en los recursos disponibles en la familia para utilizarlos de la manera mejor y además explicar a los hijos por qué se están utilizando de la manera correspondiente.